Estamos al aire. Bueno, Denise, arrancamos este nuevo live. Buenas noches a todos. Yo no sé si el volumen está perfecto, se está oyendo bien. Miércoles de agosto, Clínica de Oftalmología de Cali, 7 de la noche en punto. Vamos a arrancar otro de los live con la doctora Denise Anaya. Muchas gracias por acompañarnos. Van a sorprenderse con lo interesante que es este tema y lo importante que es. Bienvenidos y vamos a estar aquí dispuestos a responder todas sus dudas y todas sus preguntas, incluso las preguntas más locas, pues en este tema tienen cabida. Esperemos pues que entre nuestra coordinadora del live, la señorita Ana Milena Gutiérrez, para que arranquemos en forma con esto. Vamos a hablar de un tema que es poco común porque no es una enfermedad como tal, pero van a darse cuenta en el transcurso del live que es la primera causa de pérdida visual en personas en edad productiva. ¿Qué quiere decir eso? La gente que trabaja, que es cabeza de familia, niños, y el trauma ocular se en un gran problema de salud pública. No se trata solamente de perder un ojo o disminuir la visión, sino de un gran compromiso que valga más allá del ojo. Y entró aquí Ana Milena. Momento que le estaba subiendo volumen a esto. Ahora sí. Hola, doctores, ¿cómo están? Muy bien. ¿Cómo está Ana Milena? ¿Me escuchan bien? Un poquito bajito. Ay, ¿cómo así? No puede ser. Ya mejoró. Ya está mejorando. Sí, listo. Bueno, muy buenas noches para ustedes y muy buenas noches también para toda la gente que se conecta a esta hora para hablar de un tema tan importante, digamos que poco conocido, la gente no se lo imagina, lo decía en un video en horas de la mañana, que realmente la gente no sabe todos los accidentes que pueden ocurrir y no estamos muy conectados porque pues si no nos pasa o no es nuestro caso, pues no nos preocupamos, pero resulta que sí, que puede ser más común de lo que nos imaginamos. Entonces, para la gente que se está conectando con nosotros, quiero contarles con quién vamos a hablar de este tema tan importante. Son dos especialistas de la Clínica de Oftalmología de Cali. Estamos con la doctora Denise Anaya. Ella es oftalmólogo especialista en retina y vitrio, y el doctor Hugo Hernán Campo, que es oftalmólogo y retinólogo de la Universidad del Valle. Doctor, usted envió como una hoja de vida larga, pero yo creo que, pues básicamente, y para que ustedes sepan, pues hace parte de la Universidad del Valle, también hizo parte de la Asociación Colombiana de Retina y Vitrio, y es investigador junior de Colciencias, entre otras cosas. Quien quiera conocer más de sus hojas de vida, por supuesto, pueden ingresar ahí a la página de la Clínica de Oftalmología y también en sus redes sociales pueden conocer un poco más de los doctores, porque hoy necesitamos aprovechar este tiempo para hablar de trauma ocular. Y lo vamos a hacer, entre otras cosas, porque es el próximo 23 de agosto que se conmemora el Día Internacional de la Prevención del Trauma Ocular, y durante todo este mes, no solamente en Cali, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial, se realizan campañas educativas y también que generen conciencia en toda la población sobre este tema tan importante. Lo primero que tengo que preguntarles, ustedes levantan la mano o entre ustedes definen quién contesta primero. Obviamente primero las damas, doctor Ocampo, me imagino que inicia Denise, para que comencemos hablando, doctora, ¿qué es el trauma ocular? Empecemos desde el principio. De acuerdo, sí, porque uno aquí en la jerga médica pues habla de trauma y trauma se puede interpretar de muchas maneras, ¿no? Realmente un trauma es un golpe, o sea, un golpe en el ojo. Entonces el trauma ocular es cualquier mecanismo que genere golpes en los ojos. Entonces, así como a grandes rasgos hay diferentes tipos de trauma o de golpes oculares. El trauma ocular puede ser contuso. Uno habla de contuso cuando es un golpe directo, como un impacto con algo romo contra el ojo, un balonazo, un codazo, un puño, o puede ser un trauma abierto. Abierto quiere decir que hay una herida, o sea, que el ojo se rompe, por decirlo así. Puede ser por o algún objeto que sea cortante o contundente, un cuchillo o una puntilla, algo que penetre al ojo. Y ese trauma penetrante o trauma abierto puede ser incluso perforante. Perforante quiere decir que tiene una herida por delante, y si se lo rompe con algo tan grande que puede llegar a romper el ojo por detrás también. O sea, puede haber dos heridas, una herida por delante y una herida por detrás del ojo. Y la última clasificación pues es estallido ocular o ruptura ocular. El ojo no es elástico, entonces si tú ejerces una presión fuerte sobre el ojo
el ojo se deforma y puede llegar a estallarse por alguna de las zonas donde es más débil. Entonces, trauma... Doctora, le voy a pedir un favor que nos están diciendo acá. No podemos acercar más la cámara porque obviamente la idea es que estén los dos y creo que ahí el plano está apenas como está. Entonces, de pronto nos toca que aumente un poco el volumen. Sí, exacto, para que se pueda escuchar muy bien. Pero entonces nos queda súper claro. Es decir, doctor Ocampo, que esto no es una enfermedad. De acuerdo, no es una enfermedad y yo voy a mostrar algo aquí que es muy interesante para todos. Esto es un ojo y la gente suele creer que nosotros vemos por los ojos. Nosotros vemos por el cerebro, pero el ojo es el sistema que está diseñado para que entre la luz a través del nervio óptico y del cerebro y allí vemos. Pero necesitamos que nuestro ojo funcione perfectamente y esté anatómicamente normal, es decir, todas sus estructuras estén sanas. Esto es como si sacáramos un ojito y lo mostráramos en tamaño obviamente grande. Y nosotros tenemos unos elementos que se llaman medios transparentes, que como su nombre indica, dejan pasar la luz sin problema. Y si yo abro un ojo, y lo voy a mostrar aquí, tenemos unas estructuras importantes. Esta es la primera parte del ojo que se llama la córnea, que es la parte transparente. Esto es la pupila o el iris, que es lo que la gente conoce como la niña. Y detrás está el cristalino. El cristalino es un lente también transparente, como su nombre lo indica. Y aquí, en todo este espacio, tenemos un gel que se llama el vitrio. Esto que ven de color naranja es la retina. Y la retina es la única parte del ojo que no tiene reemplazo. Yo puedo trasplantar una córnea. Yo puedo arreglar un iris con una prótesis. Yo puedo poner un lente intraocular, que es la cirugía, pues, digamos, por excelencia de oftalmología, que es la cirugía de catarata. La catarata no solamente le da a los pacientes de edad avanzada. Hay muchos tipos de catarata y entre ellos la catarata traumática. Entonces yo puedo reemplazar un cristalino con un lente intraocular. Pero lo único que yo no puedo reemplazar hasta ahora es la retina. Y la retina es lo que usualmente se suele dañar en traumas oculares severos. Por eso es tan importante. ¿Perdón? Sí, para hacer una pausa allí, por eso le iba a preguntar, diga, ya que usted tiene ahí ese ojo, ¿qué pasa con los diferentes tipos de, digamos, de trauma ocular? Entonces, yo sé que eso puede ser con una puntilla, puede ser con tantos elementos que uno no se imagina, pero que a ustedes les ha pasado. Entonces, con una puntilla, martillando, algo tan sencillo, tan simple que hacemos en la casa y que no usamos protección, que más adelante vamos a hablar también de eso. Pero, ¿con qué tipo de elementos uno se puede tener un accidente y qué pasa en los ojos? Muy bien, pues ya lo he dicho Denise, con cualquier cosa uno se puede lastimar el ojo. Y más del 90% de los traumas oculares son prevenibles. Entonces, Denise bien lo explicaba, que yo puedo estar tranquilo y recibir un puño, y el puño me deforma el ojo y genera daños importantes. O puedo tener una herida con un elemento como una puntilla, un cuchillo, un compás, un alfiler, una aguja hipodérmica, que generan daños dependiendo de las estructuras que comprometen. Por eso es tan importante prevenir. Digamos que la tecnología nos ha permitido resolver cada vez más de forma satisfactoria los traumas, pero ese no es el deber ser. El deber ser es enseñarle a todos cómo prevenir los traumas oculares. Doctora, ¿en qué momento uno sabe que tiene que consultar por algo que le haya sucedido en el ojo? Por supuesto no me refiero a la puntilla, ni porque eso ya es un tema grave, pero sí, ¿en qué momento? Porque entiende uno que estamos también hablando de sustancias líquidas, por ejemplo, que también pueden afectar el ojo, pero ¿en qué momento consultamos al médico? Pueden ser dos cosas, o síntomas visuales o síntomas de la superficie del ojo. Entonces, después de un golpe o de alguna sustancia, como dices tú, puede ser cuando tenga el ojo muy rojo o mucho dolor, pero lo más importante es la agudeza visual. Entonces, lo más importante es evaluar la visión del ojo que se golpeó, porque muchas veces uno no nota que ve mal por un ojo porque el otro ojo ve muy bien. Entonces, lo primero que hay que hacer cuando uno se golpea un ojo es cubrirse el otro ojo, el ojo que no se ha golpeado, para evaluar qué tan bien está viendo. Si está viendo borroso, si está viendo punticos negros o punticos brillantes, destellos de luz, o simplemente un manchón, o no ve nada, si ve negro, ese es el momento de consultar. Pero aún si ve bien, pero tiene el ojo rojo o mucho dolor, también hay que consultar. ¿Quiénes están más propensos? Algo muy importante, perdón, la te interrumpo, y es que la gente se confía en que está viendo bien y decide no consultar.
No, es que hoy es viernes por la tarde, entonces mi familia llega de visita, entonces yo voy el lunes. O me crucé con una cosa que ni siquiera se ve. Esos traumas con agujas hipodérmicas, por ejemplo, son los más peligrosos que hay, porque es inyectar al ojo una sustancia que está posiblemente contaminada. Es muy raro, aunque puede suceder, que uno se chuce con una aguja estéril. La mayoría de las agujas con que se chuza la gente están contaminadas. El solo hecho que estén expuestas al medio ambiente ya se contamina. Entonces lo que hace es inyectarle al ojo sustancias como bacterias, como inóculos de tipo infeccioso que crecen rápidamente en el ojo porque esa gelatina que tenemos se comporta como un medio de cultivo para que crezcan todas las bacterias. Entonces la gente dice, no, yo espero hasta el lunes, que aquí ni me duele, hay que consultar inmediatamente. Es preferible que le digan a uno, vea, usted no tiene nada, vaya para la casa, que le digan por qué no vino, como desafortunadamente pasa. Y ya después no hay nada que hacer, dependiendo. Depende, exacto. Bueno, nos están preguntando aquí, ¿qué primeros auxilios podemos dar en casa? Bueno, si realmente si están en un lugar, en una ciudad, pues donde tengan la posibilidad de consultar, uno preferiría que no manipulen el ojo. O sea, no es tanto meter la cabeza en la ducha y lavarse con agua, no, lo ideal es no manipular, no poner parche, o sea, no hay que tapar el ojo, porque si el ojo tiene una herida y uno comprime, puede terminar de desocupar o vaciar el contenido del ojo. Entonces, lo ideal es consultar. Creo que tal vez aquí cometeríamos un error si nos ponemos a hacer cosas sin manipular en la casa. Este es un tema Es decir, serio. que es preferible, sí, doctora, es decir, ante un evento como estos es mejor consultar al especialista, o urgencias, mejor dicho, pues. Bueno, ¿cuáles son las personas que tienen más riesgo? Pues yo creería que en últimas podemos ser todos, uno diría, porque un accidente lo puede sufrir cualquiera, pero también me imagino que hay, por ejemplo, trabajos, ¿no? Empleos en los que es más posible sufrir de un trauma ocular si no se previene lo suficiente o si no se cuida lo suficiente. ¿Quiénes tienen más riesgo de sufrir accidentes en los ojitos? Bueno, Ana Milena, yo le voy a dar un dato que le va a sorprender mucho. La gente puede creer que la mayoría de los traumas ocurren o por violencia, que en este país es violento desafortunadamente, o laboral. Pero sorprendentemente la primera causa de trauma ocular está en la casa. En el hogar, sí. Y les vamos a mostrar aquí los elementos que pueden terminar dañando un ojo. Un martillo. Todos tenemos un martillo en la casa. Esto se ve Y aterrador. la gente dice, como es sábado, entonces yo voy a clavar puntillas. Entonces, esto más esto, termina dañando un ojo. Y la gente lo que hace es ponerse a clavar sin protección. Y sucede que casi todo el mundo tiene esto en la casa. Ponerse esto, bueno, estas están muy rayadas, pero pues unas que no estén tan rayadas, pues, aunque estén rayadas, es preferible hacerlo con la careta de protección porque ocurre esto. Si pega aquí, el ojo se salva. Pero curiosamente estamos viendo algo a raíz de la pandemia. Casi todo mundo se compró esta careta. Y Claro. con esta careta salen a la calle, se montan en el avión, van a las fiestas y curiosamente cuando están en la casa se quitan la careta y empiezan a martillarse en la careta. Y consultan y dicen, no, es que yo estaba martillando en la casa y tuve el golpe. Entonces, el hogar es la primera causa de traumas oculares en nuestro medio. ¿Qué tan frecuente sucede esto? Porque uno lo ve y uno dice, ¿en serio uno se puede enterrar una puntilla así de fácil en el ojo? ¿Qué tan frecuentes son esos accidentes? ¿Usted cuánto cree que llegan al día por traumas solamente en Cali? ¿Tiene usted una cifra? No sé. No sé, porque de verdad es difícil pensar que sean muchos, pero sé que si estamos hablando de este tema es porque el tema es grave y porque de verdad lo importante es generar conciencia. De cada actividad que tengamos en casa, pues debemos hacerla con mucho cuidado porque además que tenemos nuestros ojos sanos hoy y en segundos podemos no tenerlos sanos y depende de nosotros, o sea, es decir, si depende de uno, pues hay que hacerlo. No sé, más o menos cuántos casos reciben. Son actividades tan básicas como para que hagamos una idea también. Por ejemplo, aquí yo creo que cabe mucho las historias y anécdotas. Entonces, sí. Obviamente martillar, pero entonces uno diría, no, es que yo no martillo, o yo soy la mujer de la casa y yo no uso martillos y clavos. Tengo historias de pacientes que
sacando la ropa de la lavadora, el brasier que siempre se queda trabado en el tambor de la lavadora, entonces lo jalas muy duro y con el otro extremo del brasier, ¡pum!, rebotas No puede y con ser. el ganchito del brasier, trauma ocular o un agujero macular. Pacientes que están bajando la ropa de los ganchos en el closet y al jalar, uno a veces no le saca, le da mal genio y jala, pues se viene el gancho en el ojo. Entonces, Es que son son dos tan... hombres a los que martillan. Sí, y me parece muy importante que demos esos ejemplos, porque usted lo decía, doctora Denise, pues uno dice, ah, pero es que yo no soy la que martillo, en mi casa martilla a mi marido, yo qué sé, pero a uno también le puede suceder, y a los niños también, ¿no? Sí, los niños también. En el colegio, por ejemplo, por fortuna no es tan frecuente, pero el compás o cuando están haciendo experimentos, un lápiz muy afilado. un lápiz afilado, exacto, puede generar un trauma ocular. Y pasa algo con los niños, y es que los niños por miedo al castigo se quedan callados. Entonces, mensaje para todos los papás. Si llega un niño del colegio, de una actividad, de un laboratorio, por ejemplo, y le empieza a notar el ojo irritado, molesto, chiquito, pregunte qué ha pasado con ese ojito, porque a veces se quedan callados por miedo. Las agujas hipodérmicas son un juguete muy atractivo para los niños, no entendemos por qué, pero las guardan, ellos las esconden y juegan con ellas. Entonces, siempre, si se inyectan en la casa, por ejemplo, asegúrense que quien los inyecte se lleve la aguja y la bote en un dispositivo apropiado para eso, que entre otras es un recipiente de carácter biológico, entre otras cosas. Nunca guarden agujas hipodérmicas en la casa. Y si las tienen por alguna necesidad, en un anaquel alto, exacto. Pero para contextualizarla con la pregunta de ahora, solamente para saber, antes de empezar el live, me llamaron del hospital, llegó un paciente con un trauma con puntilla. Al hospital departamental llegan en promedio 1,5 casos diarios de trauma ocular severo, pero traumas oculares en toda la gama, que puede ser desde puños a quemaduras, pueden llegar 5 o 6 al día, en una sola institución. Entonces, multiplique eso por todos los sitios de urgencias, no necesariamente de oftalmología, hospital universitario, de todo. Aquí en la clínica oftalmológica llegan menos frecuentemente, pero llegan también traumas oculares. Entonces, eso es de todos los días. Sí, impresionante. Me estaba acordando ahorita que estamos hablando de esos casos, accidentes, me acabo de acordar de uno que no sé qué tan común sea, pero muy grave, son quienes deciden jugar paintball. Tenaz. Así es. Entonces, que en su momento, claro, sí, generalmente hay toda una protección, ¿no? Para el cuerpo, para la cara, pero en esos disparos le disparan en la careta y no sé, se pueden quitar la careta y ahí eso puede tener unas consecuencias graves, ¿verdad? Muy graves. De hecho, lo que genera el paintball, precisamente las bolitas del paintball son casi del tamaño del ojo. Entonces, cuando uno se golpea con algo grande, el huesito de alrededor sirve un poquito de protección, pero el tamaño de la bolita del paintball es más chiquito, entonces entra directo al ojo y tiene una atracción por el ojo impresionante. Y justo en el momento en que la persona se levanta la careta un poquito porque se le empañó, va directo al ojo y lo que genera la mayoría de las veces es estallido ocular, o sea, el ojo se rompe, se estalla literalmente y son muy, muy, muy graves. En esos casos también hay que tener mucho cuidado, sobre todo con los jóvenes que tanto les gusta esa práctica. Nos dice aquí Oscar Ramírez, me robaron y me pegaron un puño en el ojo y a veces me tiembla el ojo. ¿Qué le contestamos a Oscar? Bueno, pues ahí hay muchas cosas por preguntar. Lo primero es cuándo fue el trauma. Cuando uno tiene un paciente con trauma, una de las cosas importantes es ser, como nosotros les decimos a los estudiantes, ser chismoso con el mecanismo de trauma. Todo es importante. El agresor era más bajito, era más alto, le pegó de lado, le pegó de frente, porque cada estructura, dependiendo del sitio donde entra el objeto que agrede el ojo, va a dañar estructuras más puntuales y el pronóstico es mayor o menor. Entonces, ahí cabría muchas preguntas para hacerle a él. ¿Cuándo fue el trauma? Si inmediatamente después del trauma perdió la visión, si lo atendieron, si no lo atendieron, porque lo que por fortuna ocurre con la mayoría de los puños, cuando no son tan fuertes, es algo que llamamos uveitis traumática, es una inflamación del ojo por el golpe, que es muy molesta y que puede pasar sin mayores consecuencias, pero los traumas oculares hay que vigilarlos en el tiempo. Hay pacientes con traumas oculares que a los 10 años del trauma presentan consecuencias
de ese trauma que pasó en el 2010 o el 2011. Entonces, siempre que acuda a una consulta de oftalmología, como antecedente deben decir, yo tuve un trauma ocular, me lo atendieron o no me lo hizo revisar y fue tal ojo, porque eso es supremamente importante para definir el manejo futuro con esa persona. Entonces, que tiemble el ojo puede tener muchísimas causas, no necesariamente la del trauma. Entonces, la respuesta puntual es, habría que revisarlo con todos los antecedentes para la respuesta puntual. Habría que revisarlo y chismosear qué fue lo que pasó. Exactamente. Bueno, pues que además es, desafortunadamente en nuestro país también es algo que pasa, pues ese tipo de situaciones que por robar, pues pueden también, infortunadamente, ocurrir ese tipo de accidentes. Dice aquí Erika Villarreal, ¿es irreversible la visión cuando hay agujero macular? No, la retina, les contaba el doctor Ocampo, es la única parte del ojo que no se puede reemplazar. Perdón un segundo, yo sé que se frenó, pero no sé si fue allá o fue acá. Entonces yo creo que podemos repetir, doctora. Ok, entonces depende. Primero, pues, ¿qué es el agujero macular? ¿No? Porque Erika sabe, pero me imagino que el resto de las personas no saben qué es un agujero macular. La retina, les decía el doctor Ocampo, es esa capa interna del ojo que nos mostraba en el ojito grande, y el centro de la retina es la mácula. Es la parte más importante para poder ver los detalles y las cosas finas, y como ya dijo el doctor también, no se puede reemplazar. Hay diferentes tipos de agujero macular. Hay un agujero macular que es traumático, que es el que nos corresponde hoy. Entonces lo que sucede es que se abre un huequito, literalmente un agujero en el centro de la mácula. Estos pacientes suelen ver una mancha en el centro. El pronóstico del agujero macular depende mucho del tamaño y del tiempo de evolución. Un agujero macular después de un golpe al que se ve meses o incluso un año después del golpe es muy difícil, se puede operar, pero el pronóstico visual es muy pobre, entonces sí depende más del tiempo. Hay algunos que incluso cierran espontáneamente, pero aún así tienen que ser valorados. Entonces, la pregunta si recupera o no depende de qué tan grande sea y cuánto tiempo lleve. Bueno, hablamos ahora de la posibilidad de protegerse y el doctor Ocampo nos mostraba unas gafas, pero eso también dependerá de la actividad que se esté desarrollando. Por ejemplo, las personas que también es muy común verlas podando los pastos, ¿no? Que eso se hace en las unidades residenciales o en las calles. Y allí uno puede ver que se pueden ver afectados las personas que están realizando el trabajo, pero también si uno está caminando, pasando por allí, pasa también. Claro, ¿Qué hacer en los dos casos? Me imagino que la persona que hace el trabajo pues debe tener su protección, pero los que pasamos por allí alrededor cuando están podando, que pues no tenemos gafas a la mano, esas gafas que usted mostró ahorita. Bueno, el deber ser de quien hace un trabajo con guadaña es tener una estructura como una malla de protección que debe tener más o menos unos 3 o 4 metros y debe irla arrastrando en la medida que va podando con la guadaña. Que de hecho la guadaña es una de las primeras causas de trauma ocular severo, con daño casi, con secuelas que a veces pueden ser muy severas, porque la gente guadaña sin protección. Y no es infrecuente ver la gente guadañando y las gafas puestas en el prado. ¿Qué hacer si uno va en la calle y ve que están guadañando y no tienen estos elementos de protección? Voltear al lado contrario, poner la mano aquí. Yo cuando voy en el carro con mi familia se me burlan porque yo me pongo la mano acá y eso evita que pase un trauma ocular. Cambiarse de acera, alejarse. Exacto. Y mirar O para incluso otro lado. incluso si quienes van en moto también, que a veces no tienen el casco bien puesto. Bueno, yo tengo una historia de una paciente que acudió aquí a la clínica porque estaba en un semáforo viendo guadañar, miró al señor y tuvo el trauma por la guadaña. No tenía nada que ver con el paseo, pero se puso a mirar guadañar y ahí tuvo el trauma. Y lo grave de la guadaña es que las piedritas que salen, como salen a mucha velocidad, se comporta como un proyectil. Entonces no solo rompen el ojo, sino que entran y se quedan metidas dentro del ojo. Entonces eso es lo que llamamos un cuerpo extraño intraocular. Entonces quedas tú con un palo o una piedra metida dentro del ojo, llena de bacterias,
que entonces no solamente es el daño por la herida, sino la infección que causa. Eso se llama endoftalmitis y eso sí es absolutamente devastador. Es Entonces, una infección, ¿no? exacto. Acabo de recordar que alguna vez, a mí me encantan las matas, ¿no? Entonces estaba como ahí organizando las matas y me chucé con una de las matas. Una cosa como tan simple, tan sencilla. Por supuesto no es el gran accidente ni el gran trauma, pero sí fue muy molesto y decía, ¿en qué momento tengo que ir o espero, pero me molesta, pero será grave, no será grave? Y realmente es que también en esos casos es importante acudir al especialista porque pues podría también ser una infección, ¿no? O sea, creo que esos minutos después del accidente, por mínimo que sea, son muy importantes si uno toma la decisión de acudir pues al lugar o a donde el especialista. ¿A dónde va uno? O sea, ¿cuál es el paso a seguir cuando uno dice, definitivamente siento la molestia, yo tengo que ir a donde un médico? ¿A dónde voy? Bueno, ahí hay una respuesta que es bien importante de mencionar y es, cuando uno tiene un trauma ocular, ya lo mencionamos, el deber ser es consultar inmediatamente. Desafortunadamente todavía existe la cultura de ser un poco laxos, si se quiere, o relajados con el manejo del trauma ocular. Hemos visto pacientes que hospitalizan con traumas, esperando no sé qué, pues porque el trauma hay que operarlo. Entonces, recomendación, ir a un sitio que tenga la cultura y la disciplina de manejar traumas oculares. La Clínica de Oftalmología de Cali, desde hace muchos años, tiene esa cultura implementada desde las enseñanzas de nuestro profe, que es el doctor Alberto Castro, y aquí en la clínica sabemos que un paciente que llega con trauma es una prioridad y hay que operarlo El mismo día. el mismo día, exactamente. Eso es lo que salva los ojos. Pero Entonces, uno, en el momento que ocurre un accidente, perdón, doctor Ocampo, en el momento que ocurre un accidente, pues uno, digamos, bueno, ya sabemos en Cali dónde, pero como nos ven desde diferentes partes del país, el familiar, ¿cómo hace? ¿Llama al hospital, a la clínica? ¿Cómo hace para saber que allí me van a atender bien ese accidente o ese trauma ocular? tiene que haber servicio de urgencias donde esté. Si es una clínica de oftalmología, pues perfecto, Mejor. porque va a ir al punto. Pero si es un hospital, una clínica de servicios diversos, debe buscar un oftalmólogo para que lo valore. ¿Cuál es el mensaje? Si uno como paciente siente que la atención no es lo que uno espera en términos de la rapidez con que se debe atender, pues buscar otra opción. La clínica tiene un servicio que no es 24/7 presencial, pero siempre hay gente que está respondiendo a los manejos urgentes y entre ellos trauma ocular. Por eso tenemos, digamos, una cultura institucionalizada desde muchos años atrás en el manejo adecuado de trauma ocular y eso nos ha permitido, digamos, ganarnos un sitial a nivel internacional en resultados, porque la atención prioritaria es lo que hace la diferencia. Exacto. Así se golpee un sábado o un domingo, aquí va a encontrar quien lo valore, pues. Muy importante eso. Nos dice aquí Andrés, está muy relacionado el trauma ocular y el deporte. ¿Es frecuente en deportistas sufrir estas lesiones? Desafortunadamente sí es muy frecuente. Recuerdo un caso que creo que vio usted, doctor, un ciclista que a la velocidad pues que va el ciclista se chocó un cucarrón, ¿no? Entonces, un cucarrón. Pero entonces va bajando a toda velocidad el ciclista sin protección y el cucarrón impacta contra el ojo y las paticas del cucarrón, que son como pullitas, trauma ocular penetrante por un cucarrón montando bicicleta. Entonces, Sí, es algo tan increíble, sencillo sí. como eso. Ahora, como hablabas tú en tus historias, que nos encanta hacer ejercicio en casa por pandemia, entonces todos hemos comprado pesas, bandas elásticas, hay cantidad de historias de pacientes con las bandas elásticas que al jalarlas se vienen y el latigazo de la banda elástica es devastadora también. Y en deportes, bueno, Que es algo que uno no se fútbol. imagina, doctora, porque uno podría creer que tiene que ser puntiagudo para que le genere el trauma ocular. Y resulta que con una banda elástica que no es puntiaguda, pues uno no se imagina que también pueda ocurrir eso. Así es, y ocurre con mucha...
Los pulpos, estos pulpos se utilizan para tener objetos en las motos, es una de las causas más frecuentes de trauma ocular, porque estos pulpos terminan en unos ganchos metálicos. Entonces la gente tira el caucho se suelta y entra como un proyectil al ojo, corta, rompe y suelta otra vez. Es de las causas más frecuentes de trauma ocular, los pulpos de las motos. Que es parecido a la pesca. Tenemos también pacientes que enganchan el pez, jalan tan duro que el anzuelo se viene y tenemos casos trágicos del anzuelo enterrado en el ojo también porque se devuelve al jalarlo con mucha fuerza. Sí, sí, claro. Eso estoy recordando que fui muy irresponsable en mis días de pesca, justamente por eso, pero entonces ahí la protección también es, si voy a pescar también debo usar gafas o más de esas gafas, no, pero la verdad, doctor Ocampo, doctora Denise, voy a poner esas gafas esto no está con un anzuelo. Voy a pescar. ¿Cómo? Deberíamos pescar con careta. Sería lo lógico. A veces hay gente que tirando el anzuelo lastima a gente atrás. De acuerdo. Sí. Los niños, sobre todo, que están allí mirando y la gente tira el anzuelo y se engancha en el ojo. Entonces, sí, pero le quiero decir una cosa, y por eso son tan importantes estos espacios, porque la verdad yo fui a muchos sitios de pesca y en ninguno me advirtieron que eso podía pasar o que usar algún tipo de protección para evitar que algún accidente, y seguramente no ocurrió accidentes así, muchos, pero eso no es exigencia de parte de esos sitios. No, desafortunadamente no es exigencia, pero puede pasar. Y de hecho hay una tarea importante ahí. Bueno, nos estaba contando aquí alguien que efectivamente alguna vez paró en una portería, bajó el vidrio para preguntar el sitio al que iba y estaban podando no tan cerca y justo la piedrita cayó en el marco de la ventana. Si es que uno no se puede imaginar que eso pueda ocurrir. Nos dice aquí alguien, ¿qué hacer con los traumas por onda explosiva? Los que se viven en diciembre por la pólvora. Bueno, estos traumas son devastadores porque generalmente no solo es la onda, sino la cantidad de partículas y cuerpo extraño, pedacitos de pólvora. Entonces, hay doble daño. Primero, todas estas partículas que van a toda velocidad también pueden romper y penetrar el ojo. Y segundo, esa misma onda y esa misma fuerza que se genera sobre el globo ocular puede deformarlo, aún sin romperlo, pero en esa deformación la retina puede como estirarse, por decirlo así, y sufrir y romperse. Entonces el ojo queda íntegro, no está roto, pero la retina atrás sí tiene sangre y está muy contusionada. Entonces, ¿qué hacer con esos traumas? Consultar inmediatamente, exactamente. Y volvemos a lo mismo, la falta de cultura en prevención. Creo que hasta el cansancio se dice cada fiestas patronales o fin de año, la pólvora es muy linda, pero la manipula quien sea experto en manejar la pólvora. Y con careta es lo posible. A nosotros nos tocó la época en que nos prestaban nos soltaban las chispitas y los cohetes y los volcanes, pero pues eso, por fortuna no nos pasó nada, pero pasa cada diciembre que los niños y adultos llegan con quemaduras o con traumas penetrantes por pólvora. Entonces, pasa y hay que manejarlo con precaución. Todo lo que se convierta en un proyectil, un objeto potencialmente lesivo para el ojo, hay que manejarlo con medidas de protección. Hablando de fiestas, sí. Estaba pensando, de hecho, en un paciente que vi recientemente, el trauma con tapas de botella también es bastante frecuente. Entonces, las botellas que tienen mucha presión, cerveza o gaseosa, el destapador, como sale con la presión del gas, la botella, la tapa vuela al ojo. Algunos afortunados se golpean con la parte de roma, que igual es fuertísimo y puede causar problemas en la retina, pero tenemos casos en los que se golpean con los dientecitos de la tapa y como va tan rápido, corta. Entonces, de hecho, el doctor Ocampo tiene un caso en el que la herida del ojo es precisamente los dientecitos de la tapa. ¿Se ve la marca de la tapa? La marca tal perfecta. Cual. Como si hubiera empujado la tapa contra la córnea. Exacto, abierto.
a veces aún sin abrirlos, botellas que han estado algún tiempo almacenadas a temperaturas muy altas pueden estallar. Tengo pacientes que trabajan en distribuidoras bueno, de botellas, de estas botellas de vidrio que han estado expuestas al calor mucho tiempo, simplemente las manipulan, las levantan, estallan, y el vidrio también es devastador para el ojo. Entonces las botellas... Claro, los vidrios también. Otra forma de riesgo. Cuando se hay quedan otra, botellas Denise, en el congelador. Exacto. Exacto. Las botellas de espumoso, de champán, de vino espumoso, que la gente está en la fiesta, entonces felices la abren mirando a la gente, o la sacuden antes de abrirlas, y eso es un proyectil. Eso entra al ojo, lo golpea. Bueno, pero fiesta. doctor, no me vaya a decir que ahora tengo que ponerme las gafas para abrir la botella de... No, pero simplemente lejos de la gente y apuntando, inclusive un sitio que no rebote en la pared, porque podría pasar que rebote en la pared todo el techo, preferible que rompa un vidrio, que rompa una copa, que rompa un ojo. No, Entonces, totalmente. Pero mire lo importante que es, porque claro, claramente una en plena celebración no va a ir es que yo también pienso en la gente, en sus actividades cotidianas. En plena celebración, la gente no va a ir a buscar allá en su cajón de las herramientas, las gafas, para abrir una botella, ¿no? Ni se las va a poner. Pero entonces sí es pensar antes, ahí literal, como dice la frase, pensar antes de actuar. Es, según lo que yo voy a hacer, ser supremamente consciente para que eso que voy a realizar no me vaya a generar una afectación. Pues obviamente saber todos los casos posibles de accidentes es muy difícil. Básicamente es pues estar pendiente o atentos y mirar que no vaya, si los niños van a manipular un cuchillo, si van a abrir algo con cuchillo, con tijeras. Un palo de bombón. Los palitos, o correr con un palo de pincho. Un niño corriendo con un palo es un peligro. Eso, por ejemplo, a mí también se me burlaba mucho en la casa por eso. Yo decía a mi hija, no corra con el palo, y decían, Dios mío, qué tipo tan exagerado. Pasa, porque uno lo ve bueno, no todos los días, pero pasa con mucha frecuencia. Y Denise dijo algo súper importante. Esta vaina de sacudir la botella, déjeselo para el corredor de bicicleta, para el de Fórmula 1, pero usted en la casa no haga esa vaina. Que eso aumenta la presión y cuando suelta el corcho, sale como un proyectil. Usted hágalo tranquilito, en su casa, inclusive coja un trapo, un lienzo, y ábralo por el lienzo para que quede el corcho ahí puesto. Esa bulla, eso ni le va a cambiar el sabor ni le va a mejorar la calidad del espumoso. Se le bota la mitad. Ábralo con calma, pues, que no se vaya en la fiesta. Pues la bulla, de todas maneras, es la bulla cuando hay celebración, pero no, usted ya nos dio otra idea, que es apuntar hacia otro lado. Haga la bulla con la boca. Bueno, nos dicen por aquí, Ana, mi pregunta es, cuando se maneja soldadura y empieza uno a sentir en los ojos como si tuviera arena, ¿qué podemos hacer para esa molestia? Esas generalmente son quemaduras. El halo de la soldadura lo que causa es una quemadura en la córnea, en la superficie de la córnea, y también es un tipo de trauma ocular. Entonces lastima la parte más superficial de la córnea. Ahí, pues, consultar. Podría ponerse un parche, o sea, realmente si la molestia es el ardor, podría, mientras que puede consultar, taparse el ojo, ponerse un parche, que eso va a ayudar a cicatrizar, pero si solamente fue la onda por el calor, si no fue que algo le voló, porque es que lo otro es que puede ser que soldando una parte del material haya volado, entonces es diferente, es difícil diferenciar si simplemente es una quemadura. Entonces puede parcharse, pero lo ideal también es consultar. Es muy difícil autodiagnosticarse en oftalmología, en ojos. Sí. Es un peligro que no vale la pena correr. Y en cualquier caso, ¿no? De la historia de Anís, perdona, Milena, para complementar, y es, todo el mundo ha visto que quien hace soldadura autógena tiene una careta oscura. Eso tiene una razón de ser. Y es que es un filtro porque, como bien lo dijo Denise, cuando la gente empieza a soldar, esa onda empieza a pelar la córnea. Debajo de la córnea hay unos nervios que son muy sensibles y que están aislados por la córnea donde está sana. Uno tiene una capa aquí superficial que se llama el epitelio. La onda de soldadura es como si raspara el epitelio y la pelara. Entonces la gente queda con los nervios expuestos y es más o menos como tener un dolor de muela en el ojo todo el tiempo, pero con una característica bien particular.
y es que la longitud de onda de la soldadura empieza a dañar esto a las 8 o 12 horas de acabo el trabajo. Por eso es que los trabajadores de arco de soldadura, que además hacen una cosa bien, bien simpática, y es que están con el arco, es como si fuera este, pero oscuro, y se lo levantan, hacen la soldadura y uno dice, lo ponen. O sea, uno dice, si esto es para que se proteja, ¿por qué razón están aquí? Lo levantan, ponen la soldadura y uno lo pone. No tiene ningún sentido. Uno ve eso. Eso es oscuro. Y no tienen ni idea del daño que le están haciendo al ojito. Claro, y la gente se va para la casa relajado y a las 2 de la mañana los despierta el dolor. Entonces es muy característico. Cuando uno ve a alguien entrar de urgencia hasta la clínica, así, con ambos ojos. Con un trapo envuelto. Exacto. Uno dice, estaba trabajando en soldadura. Y es el diagnóstico clarito. Y eso es muy doloroso. Por fortuna, tiene una resolución muy buena. Pero pues, hombre, si uno tiene la careta, use la careta. Para eso es. Sí. Para eso es, sí, señor. Bueno, me dice aquí Carlos Alberto, ¿en qué momento? Saque otra vez el ojito, doctor Ocampo, que me parece importante para quienes se conectan apenas ahora, poder mostrar otra vez la retina. Vaya desbaratando el ojo, por favor, para mostrar otra vez la retina. Dice, ¿en qué momento se puede presentar un desprendimiento? Pero diga, no sé si lo pregunta relacionado con trauma ocular, pero pues para que hablemos de una vez de eso. Aprovechando la pregunta aquí de Carlos Alberto. Entonces, recordemos que la retina, este es un ojito partido por la mitad, ¿no? Acá está la parte de adelante del ojo, lo que vemos por delante, y aquí ya lo hemos cortado por la mitad. Entonces, recordemos que la retina es esta capita, como ese forro que cubre el ojo por dentro. Entonces, se puede desprender la retina si hay, bueno, antes de toda esta cavidad, todo este hueco, está lleno de una sustancia que es gelatinosa, que se llama vítreo. Él está ahí flotando dentro del ojo y tiene puntos donde está adherido a la retina, están ahí como en contacto. Entonces, si hay un golpe en el que el ojo se comprime y como que se deforma, ese vítreo se puede mover y jalar la retina y romperla. Y si a la retina se le hace un huequito, por debajo de ese hueco se mete líquido y la levanta y la desprende. Entonces, un trauma contuso en el que el ojo se deforme, un puño, un codazo, un balonazo, pueden hacer que el vítreo se mueva y rompa. Y el problema ahí es que el desgarro no es ya y los síntomas no son inmediatos. Se golpeó y no sintió nada y empezó por la noche o al día siguiente a ver mosquitas, a los 2 días ve unos rayitos y al 5.º día ya no ve la mitad del campo visual. Ve de aquí para arriba negro y de aquí para abajo ve. Ese es el desprendimiento de retina. O en casos mucho peores, en que es un trauma con un cuchillo, con un alambre, que sí en la herida llega hasta atrás y rompe la retina, pero incluso algo sencillo como el trauma con el corcho de la botella puede generar un desgarro y un desprendimiento de retina. Y por eso ahí también es importante consultar, porque claro, como los síntomas no van a aparecer de inmediato, pero sí se puede, digamos, prevenir o que sea menor la situación, el momento, ¿no? Y aquí hay un punto importante para complementarlo, la explicación de Denise, y es que el dolor se constituye en un elemento de defensa del organismo. A uno le duele algo porque el cuerpo le está hablando a uno, le está diciendo, venga, páreme bolas. Si me duele el brazo es porque tengo algo en el brazo, tengo que consultar qué me pasa en el brazo. Si el cuerpo habla. La retina desprendida pasa algo particular, es que el desprendimiento de retina no duele. Entonces, la gente, cuando uno le pregunta, ¿y usted por qué se demoró? Como no me dolía, pero hay otros signos de alarma. ¿Cuál es el mensaje? Si yo tengo un ojo que funciona normal, y eso quiere decir que ni veo mosquitas, ni veo relámpagos, ni veo manchas flotantes, hombre, el día que yo esté en mi casa y de repente veo una mosca volando, o una gota de aceite que empieza a bajar o a subir dependiendo del problema, pues eso es anormal. Aunque no duela, hay que consultar. Por mínima curiosidad de saber qué es lo que le está pasando, yo debería ir. Pero esos síntomas de las luces, de los relámpagos, de las moscas o las telarañas, son síntomas de alarma que deben hacer consultar. Porque si bien es cierto, la retina se puede desprender por un trauma, la gran mayoría ocurre de forma espontánea. Los pacientes miopes altos, por ejemplo, tienen una mayor tendencia a tener desprendimientos de retina. Los deportistas de contacto, los boxeadores,
esto full, como se llama esta vaina, que le dan pata y palo pues todo el tiempo, eso tiene esos riesgos. Golpes por peleas de galladas. Cuando uno es joven, Callejera, sí. bueno, en épocas antiguas se relaba golpes, ahora es de otra forma mucho más violenta, pero ese tipo de situaciones, el día que yo amanezca con una visión anormal, tengo que consultar, aunque no duela. El demorarse puede significar que pierda el ojo. Hay historias de papás con los niños chiquitos que mandan manazos jugando. Me pegó mi hija de 3 años un manazo con el dedo, ese trauma, o jugando en la piscina, mi hijo me pegó Ese, suave. doctora, Ese es ese de los golpes de los niños sí que es común que o sea, que le cuenten a unas amigas, o que se durmió la niña, la bebé, y justo con el pie le pegó en el ojo, porque además justo es en el ojo, o en el ojo o en la nariz. Eso también debe consultarse, ese golpe. ese también debe consultarse porque no duele, pero puede generar un desprendimiento de retina. Bueno, aquí dice, se nota que el doctor ha atendido de todo. Asegurarnos bien de todas las cosas antes de actuar. Y eso que me imagino que hemos hablado un montón de cosas que les ha pasado a ustedes en consulta. Siempre que hacemos los live con la clínica de oftalmología, la gente aprovecha a preguntar de todo un poco. Es importante decirles a quienes se conectan que ya se han hecho anteriormente unos lives que en el perfil del Instagram de la cuenta de la clínica de oftalmología pueden encontrar ya varios temas donde pues pueden aprender un montón de cosas. Siempre resolvemos acá muchas dudas, porque alguien nos está preguntando aquí que cómo sabe que tiene retinopatía diabética. Recomendable, oiga pues, que si es recomendable utilizar tajadas de papa para refrescar. Depende. ¿Para qué las quiere? ¿Fritas o crudas? No, pues claramente crudas, claro, yo me imagino, yo como que había escuchado eso en algún Pero voy a momento. aprovechar la pregunta para algo. El día que frite la papa, asegúrese que esté seca y no mojada, porque una de las quemaduras más frecuentes en Navidad es la quemadura por el buñuelo. El buñuelo usualmente cuando no está tan compacto, estalla y genera quemaduras por aceite. Y eso es de las más frecuentes que ocurre en épocas navideñas, quemaduras por aceite. De buen pronóstico, pero que se le tira a uno el 24 puede decir si ocurre. Y eso ocurre tomando el ejemplo de la papa. El día que vayan a fritar algo, séquenlo bien porque el contacto del aceite caliente con agua produce estallido del aceite. Y atendiendo a la pregunta puntual, yo preferiría No, pero antes, que en vez gracias de por las ponerse la recomendaciones papa, en la consulte. cocina. Sí, en vez de ponerse la papa, consulte y nosotros le decimos después de valorarlo si puede utilizar la papa o no en el almuerzo o en la comida el otro día. Pero no para el ojo. Bueno, ¿qué pasa? Ah, bueno, aquí. ¿Qué pasa con los pegantes de pestañas postizas que a veces nos irritan tanto los ojos? Eso también es frecuente, no solo con las pestañas postizas, sino todos los super bonder. El super bonder quema. Bueno, primero, la quemadura en los párpados es tenaz. Hemos tenido pacientes que llegan con el ojo cerrado, pegado, se demora 1 hora despegando pestaña por pestaña y quedan casi calvos de las pestañas. Y el problema es que cuando el pegante hace contacto con el ojo, quema, genera quemadura también y puede llegar a generar quemaduras muy severas que se pueden sobreinfectar y dejar cicatrices que generan pérdida de visión. Entonces, el pegante, pues, mejor mantenerlo alejado de los ojitos. Sí, también pues hacer ese procedimiento con profesionales en el tema también es muy importante. Creo que les tengo una paciente. Dice, buenas noches, llevo un año viendo una mosquita en mi ojo derecho. Es muy frecuente, eso se llaman biodesopsias o moscas volantes. Hay que decir que casi todos tenemos en algún momento de la vida presencia de moscas volantes. El hecho que tenga un año con la mosca estable posiblemente signifique que sea una miodesopsia normal sin riesgo para la retina. ¿Cuál es el signo o el síntoma de riesgo? Que vean luces, como un flash de foto, como un flash de lluvia, que uno dice, ve, me tomaron una foto con flash o yo veo que un relámpago. Esos síntomas sí son de alarma y de consultar. Pero si lleva un año con la mosca
y no ha dado cría y no tiene sino una sola mosca, ahí no creo que pase mayor cosa, pero vale la Ah, pena que se yo, revise. yo me preocupé, yo dije, uy, ya un año con la mosquita por ahí, eso es mucho, pero de todas maneras no está de más que consulte, ¿verdad? Vale la pena. Mire, Ahora aquí que dice, hablamos de la doctor, estética, de las... sí, qué pena, voy a insistir en este tema porque aquí también me están insistiendo y de pronto vale la pena aclarar. Dice, doctor, las tajadas de papa cruda son para las personas que trabajan mucho con soldadura eléctrica. Ok, bueno, no, a ver, ¿cuál es el papel de la papa, del pepino, de estas verduras que son ricas en agua, que refrescan? Y son frías. Lo mismo podrían hacer con un pañito frío, húmedo, y se lo ponen en los ojos. Pero lo mejor para trabajar con soldadura es utilizar la careta formulada para la soldadura. Es decir, no queremos decir que la papa no funcione porque es un elemento que es húmedo y refresca, como lo es el pepino, como lo hace un paño con agua fría, el tomate, pero yo preferiría darle otros usos a la papa, al tomate y al pepino y utilizar lubricante o utilizar la careta de protección. Lo que yo creo es que, exacto, lo que yo creo es que la gente tiene que saber que no es porque la papa tenga un componente especial que va a ayudar a refrescar, sino simplemente por su textura. Lo mismo que sucede con el pepino, es que claramente refresca, pero Exacto. pues guarda la... Bueno, ahí estamos Lo estoy congelada la imagen. los normales de protección. Una recomendación es mejor lubricarse los ojos con gotas formuladas para esto. Anabelé, ¿no? ¿Lo congeló? ¿Sí? Ya, ahora sí. Sí, No sí, sí, sé sí, está. si se Ya otra vez escuchó, regresaron. si se congeló la respuesta No, y mejor era repítalo básicamente porque... lubricarse los ojos. Qué pena, estamos pisándolo aquí. ¿Ya? Ya. Ok. No, adelante, doctor. Básicamente decía que es preferible entretener un elemento que puede ser útil, pero hay gotas formuladas para lubricar los ojos y ponerse pañitos, pero no es que sea malo utilizar la papa o el pepino o el tomate. Lo que es malo es considerar que eso puede ser el alivio de un problema que debería revisarse si el ojo está molestando. Ese es el punto. Okay. Que también es importante. Bueno, espérenme un segundo, yo miro aquí. Y para los que trabajan en televisión, sean técnicos o periodistas, no sé a qué se refiere exactamente aquí Santi. Que si prefiere pepino o tomate, debe ser. Cualquiera, pero que esté limpio además. No, no sé, no sé. Pues, lo que pasa es que, digamos, en el caso de los técnicos, camarógrafos, periodistas, cuando tienen que hacer cubrimientos, que tienen que ser cubrimientos en zonas difíciles, ¿no? Digamos, por ejemplo, pues hay que decirlo, como lo vimos hace unos meses, en unos días, en protestas, digamos, que también es muy común que puedan suceder accidentes, ¿no? Esas personas que están allí, pues también deben tener mucho cuidado, se tienen que... Uy, aquí dicen, las jóvenes que se los jóvenes que se tatúan los ojos corren riesgo de desprendimiento de retina. Sí, ese también es una causa frecuente de consulta y es el tatuaje de la linecita que nos tatuamos muchas veces las mujeres, o incluso si ustedes han visto que hay personas que se cambian el color de la esquera, el color blanco, que se lo ponen de Sí, color, les gusta azul, morado, negro. El problema de eso es que la aguja puede penetrar el ojo, o sea, puede perforar el ojo y generar infección, o sea, eso inyecta dentro del ojo bacterias y puede infectar. Al comienzo puede no sentirse nada, porque es el mismo ejemplo que cuenta el doctor del niño con la aguja hipodérmica. Es un chuzoncito chiquitico, pero con el paso de las horas las bacterias se multiplican y generan un daño terrible. Pasa igual con
el Botox, el ácido hialurónico que a veces ponen los médicos estéticos en el reborde de los ojos, eso tiene, parece sencillo, pero tiene una técnica muy especial y eso lo tiene que hacer gente muy entrenada, porque también hay perforación del globo ocular por inyecciones de estos cosméticos. A veces hay médicos que ponen como bloqueos para la migraña. También tengo una paciente que bloquearon simplemente para el dolor de cabeza y hubo perforación. No, pues es que hay tantas cosas. Sí, para contextualizar lo que dice Denise, este es el ojo sin el párpado. Si yo le pongo los párpados, aquí está el ojo. Entonces fíjense que debajo del párpado está el ojo. Entonces si la gente pone inyecciones aquí... O sea, si yo voy a inyectar, aquí está el párpado, inyecto el párpado, pero debajo del párpado está la esclera. Y el párpado mide unos milímetros, entonces una agujita un poquito larga penetra el ojo. Es muy fácil romper un ojo con inyecciones de gente que no tenga conocimiento de la anatomía facial. Es muy fácil y pasa desafortunadamente con frecuencia. Entonces, esa pregunta estuvo muy pertinente porque tatuarse la esclera es un trauma buscado, pues. Eso es una bobada, realmente. O sea, ¿qué sentido tiene? Bueno, habrá quien le guste tener la esclera negra, respetable, pero debe saber que tiene un riesgo muy alto de perder el ojo porque se le vaya 1 milímetro más la aguja al tatuador. Entonces, tiene que ser alguien muy experto. Si a nosotros, oftalmólogos, se nos dificulta tener medidas adecuadas y por eso tenemos microscopios para poder manejar, imagínense hacer esto a ojo pelado. O sea, se necesita tener mucha valentía o mucha ignorancia para hacerlo. Sí, importantísimo. Entonces estaba aclarando aquí, Santi, que, claro, él quería hablar de un tema que es un poco distinto, digamos, al tramo ocular, que de pronto podemos seguir abordando en estas charlas tan chéveres que tenemos en la Clínica de Oftalmología de Cali. Dice que, pues, que por las luces, que están expuestos a monitores, que si esos factores podrían afectar la vista. Entonces, lo voy a dejar ahí por si de pronto en algún momento, por ejemplo, pues podemos aprovechar a resolver dudas comunes que tiene la gente en general, dudas relacionadas con la oftalmología, porque se nos ha acabado el tiempo y a mí me parece fundamental que ustedes, si esto se pasa volando, para que vea que hace una charla buena, doctor. No, pero además es muy interesante que la gente pregunte, porque la gente tiene muchas dudas y además es importante también decir, para que tal vez los que se conectaron tarde, este video queda en el feed, en el perfil de la Clínica de Oftalmología de Cali, para que lo puedan ver, para que lo puedan consultar cuando quieran, cuando necesiten, cuando requieran. Pero entonces, doctores, finalmente, la gente que quiera consultarlos, dónde puede hacerlo, no sé si tengan tal vez las redes sociales, teléfonos, las sedes donde está la Clínica de Oftalmología de Cali, que también creo que hay varias sedes. Sí, la clínica tenemos 3 sedes. La sede principal está ubicada acá en Cali, muchos la conocen, es la clínica grande que está frente a Palmetto. Tenemos una sede en Prado, que queda frente a Confandi El Prado, y tenemos una sede en Palmira, en el centro comercial Llano Grande. Acá en la sede principal, en la clínica de Cali, pues tenemos urgencias todos los días, incluso sábados y domingos. Un oftalmólogo está aquí presencial para valorarlos, y si hay algún problema de retina o un trauma, siempre hay un retinólogo, uno de nosotros, que va a llegar al llamado al poco tiempo de que usted consulte. Nuestras redes sociales nos están viendo aquí en Instagram, en @clinicaofta. Bueno, Facebook también tenemos. Sí, también. Y el teléfono, y de teléfono les voy a decir aquí que es 511-0200. 511-0200. Y usted es la doctora Denise Aldaya y usted es el doctor Hugo Hernán Campo, pues acaso. Bueno, doctores, pues muchísimas gracias de verdad por la claridad, por este espacio y eso gracias a la Clínica de Oftalmología de Cali, de verdad por este espacio para educar, para hacer conciencia en un tema tan importante que a veces no tenemos presente, pero que a cualquiera nos puede pasar, como yo lo decía esta mañana en las historias. No nos imaginamos, aquí hay un montón de anécdotas y no nos imaginamos lo que nos puede llegar a pasar o a nosotros o a nuestros hijos o a algún cercano. Así que muchas gracias por resolver dudas y en caso tal alguien que necesite alguna consulta, pues ya sabe que lo puede hacer
directamente con la Clínica de Oftalmología de Cali. Me imagino que también encuentran sus correos para la gente que quiera hacer consultas. No está de más, y sus redes sociales. Muchas gracias. A usted, Ana Milena, muchas gracias por el espacio y a la clínica por permitir llegarle a la gente con esta información tan importante. Sí, y gracias a los que todos se conectaron. Ahí Sí, gracias. también, a todos los que se conectaron, los que preguntaron. Ese es un espacio para interactuar y por supuesto, para entender a veces temas que son tan complejos. Pero aquí creo que ha quedado muy claro todo. Muy bien. Una feliz noche para todos. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, gracias. Feliz noche para todos. Lo mismo. Presentando a esta mujer como yo.